Vamos a comenzar con la palabra de Dios en esta noche. Vamos a proclamar 3 días de victoria. Damos gracias al Señor porque vamos a leer la palabra y vamos a ver que el enemigo no nos ha podido doblegar porque siempre Él sabe nuestras debilidades y siempre nos ha atacado por el estómago, pero esta vez lo vencimos. Vamos a declarar que desde ahora en adelante, aunque como dice la palabra, aunque el enemigo se venga como un río, el Espíritu Santo levantará bandera a favor de su pueblo, de la casa Esperanza y Vida. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a ver de 3 hombres que también no la pasaron nada bien. Yo creo que en el tiempo que ellos tuvieron, estarían como nosotros en este tiempo, que no dejan. Hoy estaba viendo en un portal de noticias que las iglesias no se van a abrir en Santa Fe, no lo van a abrir en los templos, no sé si a los evangélicos, a los católicos, pero yo creo que entra en todo. Pero bueno, contra eso lo vamos a levantar en este tiempo, porque no van a poder callar la voz de Dios, que somos nosotros aquí en la tierra. Vamos a leer en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 1, dice así. No vamos a leer todo, vamos a ir salteando para que tengamos tiempo de orar, también para que no se lo haga muy tarde. Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Gur, en la provincia de Babilonia. Vemos que este rey pagano, el rey de Nabucodonosor en Egipto, levantó, y dice la historia que a lo mejor lo levantó por soberbia, por su orgullo, por su ego personal, o también puede ser para que vean el imperio que él tenía, y dice que la hizo de una altura imponente, más o menos como el obelisco. Esa altura tenía la estatua, así que él la hizo en la provincia de Babilonia. Y dice así: y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de toda la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Vemos en este capítulo, uno leyéndolo bien y meditándolo bien, este tiempo el Espíritu Santo nos muestra y nos revela que no era todo el pueblo el que tenía que venir a adorar, sino que eran las personas que estaban en la autoridad, en el gobierno del rey Nabucodonosor, porque dice que eran los sápatras, los magistrados, los que estaban en la corte del rey, los capitanes, los que estaban en el ejército, los oidores, los tesoreros, los que estaban en los tributos del rey, los consejeros, los jueces y todos los gobernadores. 27 provincias tenía Egipto en ese tiempo, 27 provincias, así que imagínense, cada provincia tenía un gobernador, cada provincia tenía un tesorero, un consejero, jueces, sápatras y magistrados. Se calcula más o menos que eran más de 1500 personas lo que el rey había mandado llamar para que adorasen a la estatua, ¿no?, que él había levantado. Y como leíamos anoche, como veíamos con la pastora, que no eran gente del vulgo, que no eran gente común y corriente, sino eran gente que estaban en autoridad, gente que estaban en el gobierno, gente que se dedicaba y tributaba todo para el rey Nabucodonosor. Sigue diciendo la historia así. Dice: y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Vemos que usa todo instrumento de música, todos los instrumentos que había y habido por haber, el rey lo había puesto para la celebración de la estatua.
Y dice, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, bueno, de todos los instrumentos, dice, instrumentos de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Vemos que ya no solamente el prescripto o el mandato era para los gobernadores, dice la palabra de Dios, que también eran para los pueblos y naciones. ¿Qué nos da a entender esto? Que no solamente era la gente de autoridad, sino que el gobierno de Nabucodonosor quería implementar una lengua única en ese tiempo y que lo tenían que adorar a él y a la estatua que había levantado. Por eso dice a todo pueblo y a toda nación en el versículo 7. Pero vemos que los amigos de Daniel, estos tres muchachos que no se postraron ante la estatua, no eran cualquiera tampoco, porque eran la gente que estaba en el gobierno, ¿cierto? Era la gente que manejaba en parte el gobierno de Nabucodonosor en ese tiempo. Y dice el versículo 8, dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿De qué habló la pastora el lunes? De Esther, de Mardoqueo, que eran judíos, pastora. Eran judíos, ¿cierto? Bueno, y estos tres también eran judíos. Dice el mapa que a donde está Egipto, donde estaba Babilonia, parte compartía el mar Mediterráneo, el mar Rojo, y también estaba pegado a Jerusalén, a Israel y a todo el pueblo de Dios. Por eso vemos que cuando Egipto llevaba cautivo a la gente, siempre buscaba a gente de Jerusalén. Cuando Dios se apartaba de ellos, dice que ellos los llevaban cautivos. Llevaron a estos tres muchachos y no eran cualquier personas, sino que eran estudiosos, porque vamos a ver en los puestos que tenían de autoridad en el lugar de Nabucodonosor. Dice, y hablaron y dijeron así, el versículo 9, y dice, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vives. Dice el versículo 11, para ir saltándolos, dice, y el que no se postre y adore y sea hecho dentro de un horno de fuego ardiendo, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia. Vieron que le decían que ocupaban un puesto de autoridad los chicos, los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ocupaban un lugar de autoridad, pero ellos dice que no se postraron, no respetaron ni adoraron a los dioses ni la estatua que la había levantado. Vemos que ellos habían salido de su pueblo, pero el Dios que ellos iban a adorar eran el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice la palabra, y que no se iban a postrar delante de otro que no fuera su Dios. Por eso dice que vinieron maliciosamente a acusarlo a los judíos. Parece que tenían personas específicamente designadas para ver qué hacían. ¿Se acuerdan que la historia de Daniel, para que lo echaran en el foso de los leones, venían los sátrapas, venían todos los que estaban en contra del pueblo de Dios a acusar a Daniel? Bueno, ellos tenían un encargado especial que eran los caldeos. ¿Ah? Eran los caldeos que acusaron maliciosamente, porque ellos no se doblegaron a la orden del rey Nabucodonosor. Dice el versículo 3, dice, le dicen en el versículo 12, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios. Estos varones, oh rey, no han respetado ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y dice
que se los presentan y, y le pregunta el rey en el versículo 14 y le dice, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y le vuelve a preguntar, ¿están dispuestos que al oír de todos los instrumentos se postren y adoren? Y acá vamos a ver, hermanos, todo lo que estamos del otro lado, la convicción que tenían esos tres muchachos, a pesar de que estaban lejos de su tierra, lejos de su parentela, lejos de todo lo que ellos amaban, la convicción. Yo creo que en este tiempo tenemos que tener una convicción firme, tenemos que tener bien puesto, como se dice, los pantalones, para que este sistema, como quisieron hacer con estos muchachos, con estos chicos jóvenes también, que ellos le contestaron así en el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y así no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Yo creo que estos chicos tenían en la historia, como siempre decimos, Dios deja plasmado lo que sobresalieron. Yo creo que Dios nunca ha dejado escrito en la palabra a alguien que se haya vuelto atrás por seguirlo a Él. Si no vemos a Nehemías, cuando estos amigos del pueblo empezaron a intimidarlo con palabras, y vemos que acá los chicos también lo empezaron a intimidar, lo quisieron doblegar, y en el versículo 17 así dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Ellos no se iban a postrar delante de la estatua, ni iban a adorar a un Dios que no fuera el de ellos. Y vemos que Nabucodonosor en la historia quería como unificar las lenguas, unificar un idioma, unificar que todos adoraran un Dios y que no era el Dios de Israel, sino era un Dios pagano que se llamaba Bel y que significaba Señor o amo. Ellos tenían un Dios acá en Babilonia que era el Dios Bel, que significaba Señor y amo. Y lo que quiso hacer Nabucodonosor en ese tiempo, quiso hacer que toda una nación y que todo un pueblo adorara a un mismo Dios. Pero vemos que acá llegó el momento de que ellos se levantaron con una voz, se levantaron sabiendo las consecuencias que iban a tener, sabiendo lo que le iba a pasar, y ellos le dijeron, no te vamos a responder, no es necesario, vos sabes que no vamos a adorar a otro Dios que no sea nuestro Dios. Y bueno, yo creo que en este tiempo también lo que están intentando es hacer que nosotros empecemos a agachar la cabeza, que nos empecemos a inclinar a un Dios que es nuestro Dios, y sabemos bien con qué nos están tomando y cómo nos quieren atacar, con palabras, con miedo, con palabras de temor, con palabras de enfermedad, con palabras que son solo palabras, porque todavía no hemos visto a ningún hijo de Dios contaminado ni infectado. Es porque la gracia de Dios está con cada uno de nosotros. Y es así, este gobierno, el sistema perverso de este mundo, que quiere unificar la moneda, que quiere unificar la religión, todo lo que se llame el tema iglesia, y quieren que todos seamos una sola voz. Y yo creo que este es el tiempo de levantarnos y empezar a levantarnos y a pararnos y a decirnos que no vamos a adorar a otro Dios que no sea el Dios de los cielos, al Señor Jesucristo, porque como dice la palabra de Dios, hermanos, en Juan capítulo 4, en primera Juan capítulo 4, versículo 4, hijitos míos, dice así, hijitos míos, le dice el Señor Jesús, sepan
que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿No dice así? ¿Ah? ¿Pastora? ¿Dice así? Todos tenemos la misma Biblia, hablamos lo mismo. Bueno, yo lo tengo más o menos en la memoria, ¿ah? Pero dice así, mayor es el que está con nosotros. Y yo creo que en este tiempo del Nuevo Testamento el Señor Jesús le dice a sus discípulos, pero vemos que en el tiempo de la antigüedad Dios se revelaba a través del Espíritu Santo y estas personas, estos tres hombres, estuvieron convencidos y se enfrentaron a uno que estaba en autoridad, a uno que era un rey pagano, que era un rey soberbio, que era un rey que le gustaba mostrar todo lo que ellos tenían, y vemos que a Egipto siempre fue así, y bueno, y después así le va también al rey Nabucodonosor, ¿no? Pero dice el versículo 18, y sepas, y sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Y vemos la respuesta, si se había enojado con la primera vez que le habían dicho eso, imagínense cuando lo escucharon de su propia boca, que le dice en el versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó su aspecto de su rostro como... Y dice, y Sadrach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Dice que, ¿cómo será tal la ira que tenía que se transforma? ¿Vieron cuando el increíble Hulk se transforma? Vieron que parece un muchachito chiquito, pero cuando se empieza a transformar, se empieza a poner el doble de lo que era. Yo creo que la cara de Nabucodonosor cuando le contestaron así, yo creo que se había puesto peor que el increíble Hulk, peor que no sé qué más, no sé qué superhéroe más, pero vemos que esta gente tuvo valentía, ¿ah? Tuvo valor y tuvo convicción. En este tiempo la Iglesia Esperanza y Vida, lo que se ha sembrado con este ayuno es que tenemos que tener convicciones firmes, como lo tuvo la reina Esther, que gracias a ella se salvó un pueblo, una nación. Vemos que Nehemías, con su convicción de creer en Dios, con el ayuno y la oración, levantó los muros, edificó una ciudad que estaba en ruina, y como decía la pastora anoche, una ciudad que está en ruina. Yo creo que es nefasto ver a una sociedad así, y que si los creyentes en este tiempo, los hijos de Dios, no lo doblega el sistema, yo creo que vamos a tener que pasar por ese horno de fuego, que vamos a tener que pasar el pozo de los leones, pero vemos que en el versículo 24 y 25, cuando el rey se sorprende que dice, yo eché 3 y hay 4. ¿Ah? Era el Espíritu Santo que estaba con los amigos de Daniel. Era el mismo Dios en el horno de fuego cubriéndolo. Vamos a pasar tormentas, vamos a pasar circunstancias, pero yo creo que como con estos muchachos estuvo el Espíritu Santo, estuvo Dios y la persona del Señor Jesucristo, cuanto más nos tenemos que aferrar a las promesas de Dios, a las promesas que Él deja y las cumple, porque es Dios, no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice en el versículo 23, dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego, ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y dice el versículo 25, y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de sus dioses. Qué tremenda palabra, amén, ¿no? Amén a la palabra de Dios. Dice que el aspecto era semejante al hijo de los dioses. Miren el cargo de conciencia que tuvo
el rey que se levantó, yo creo que a medianoche, a primera hora de la madrugada, a ver si ya los había consumido, y vemos que el espíritu de la cuarta persona era como el Dios viviente, ¿no? Como el Dios que nos iba a rescatar. Y dice, y su aspecto era semejante al Hijo de los dioses. Entonces dice el versículo 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y les preguntó si estaban vivos, y dice, siervos del Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y todos los que estaban con el rey, y dice, para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun sus cabellos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Qué poderoso es nuestro Dios, ¿no? Qué poderoso es el Espíritu Santo, como dice en la palabra de Dios. Él los pudo sacar del horno que ni aun la ropa tenía olor a fuego. ¿Vieron cuando prendemos fuego para el asado, cuando prendemos la salamandra? Apenas se empieza a prender, ya tira humo. Nosotros tenemos la salamandra, todavía estamos en la prehistoria, ya va a venir el calefactor, todo, pero bueno, tenemos la salamandra y nosotros sabemos cuando tenemos olor a humo y se impregna la ropa, pero dice que ellos, a pesar de estar en un horno de fuego que 7 veces más se había calentado, no tenían ni olor a humo, ni el pelo que tenían se había quemado y sus cuerpos estaban intactos. Miren, hermanos, si Dios nos va a tener el poder y la autoridad para empezar a quebrar con todos estos yugos que quiere imponer el sistema, ¿no? A esta gente se le quiso imponer el sistema de la inclinación de adorarse a otros dioses. Se le quiso poner una carga, se los quiso atar, se los quiso subyugar, adorar a una estatua, adorar una religión. Yo creo que nosotros no vivimos y no nos postramos ante la religión, sino que adoramos al Dios que entregó su vida por cada uno de nosotros, al Señor Jesucristo. Y si la palabra dice que el Espíritu Santo estuvo con ellos, ¿cómo no va a estar con nosotros quebrando todo yugo? Dice en Isaías 10:27 que la unción pudre los yugos, que la unción pudre los yugos, y cuanto más no va a poder el Espíritu Santo empezar a quebrantar todo el yugo de nuestras vidas, a cortar las cadenas de impiedad, las ligaduras y las ataduras que ha impuesto el enemigo. Acá el enemigo, a través de Nabucodonosor, le quiso imponer a estos 3 muchachos el yugo de someterse a una religión, a adorar un Dios que no era el Dios de Israel. Y cuanto más el enemigo en estos tiempos nos está usando palabras de miedo, palabras de sometimiento para que el pueblo calle, ¿no? Ahora estamos, gracias a Dios, estamos solos, ahora somos 6. ¿6 somos? Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Vieron? Somos 6. Ya vamos queriendo, vamos saliendo. Dios está con nosotros. Vamos a buscar un versículo que es poderoso en la palabra de Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 59, versículo 19. Busquemos Isaías capítulo 59, versículo 19. Vamos a ver el poder de Dios, la autoridad de Dios en medio de este tiempo. Y dice así, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río. El enemigo va a venir, el enemigo se está levantando en este tiempo. ¿Se está levantando o no se está levantando? Se está levantando y se va a levantar porque sabe que ya le queda poco tiempo, porque la venida del Señor no está muy lejana. Pero el profeta Isaías dice, porque vendrá el enemigo
como un río, dice. Y vieron cuando se levanta la corrientada, vemos que viene un hilo finito de agua y cuando empieza a venir la creciente, ¿qué empieza a venir? No hay poder del hombre que lo detenga. Cuando se viene el río, se viene y se lleva todo por delante. ¿Qué año fue que se levantó el río, que se llevó casas, que se llevó... No sé, un par de años atrás, Cura Brochero, Mina Clavero, San Carlos Mina, dicen los chicos, y especialmente nosotros habíamos pasado para cuando íbamos a la casa de nuestros parientes allá en el norte, había un río que ni agua llevaba, y vemos que ese río cuando creció, se llevó casa en Jesús María, se rompió el puente. Yo creo que la segunda vez que pasamos tuvimos que pasar por un vado porque el puente aún en ese tiempo estaba destruido. Imagínense la fuerza con la que viene el río, imagínense con la furia que se levanta el enemigo en este tiempo al ver que la iglesia de Dios no la va a callar. La quisieron acallar cerrando el templo, pero la iglesia de Dios se forma en la casa. En cada una de nuestras casas está la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Pero dice, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. El Espíritu Santo dice que va a levantar bandera, le va a poner un freno, se va a levantar a favor de cada uno de ustedes, hermanos, y de cada uno de nosotros. No tenemos que tener miedo. Los amigos de Daniel, estos tres hombres de Dios, lo que ellos pusieron en práctica fue no sometimiento. No los sometieron, no los doblegaron, y en este tiempo tenemos que tener la misma convicción. Eso quería decir. Tuvieron una convicción firme, tuvieron una convicción de que no lo doblegaron, de que no lo pudieron someter, y ellos dijeron, sepa que no te vamos a adorar, que no nos vamos a postrar aunque a otro Dios que no sea nuestro Dios. Y le dijeron, bueno, ¿no se van a postrar? Sí, no los vamos a postrar. Bueno, al horno de fuego. Bueno, vamos al horno de fuego. Y ellos le dijeron, vos sabes, rey, vos sabes que el Dios nuestro nos puede salvar de tus manos y aún del horno de fuego que tú nos vas a echar. Y fue así. Lo que ellos declararon, Dios lo cumplió, porque ellos pusieron la confianza en Dios y no en el hombre, porque ellos fácilmente se pudieron haber doblegado y pedirle que sí se iban a postrar, pero la fe y la confianza en Dios que ellos tuvieron fueron la valentía en la cual Dios los vio, en la cual Dios mandó al Espíritu Santo para que estuvieran en el horno de fuego con ellos y para ver el poder de Dios. Y después Nabucodonosor tuvo que reconocer el poder y la autoridad de Dios, y él se tuvo que someter a nuestro Dios y no a la imagen. La gente tiene que ver en cada uno de nosotros, hermanos, en cada uno de nosotros ver a una Esther, en las mujeres a un Mardoqueo, tiene que ver a un Nehemías, tiene que ver a un Sadrach, Mesach y Abednego, que no nos postremos, que no nos tapen la boca. Yo me ponía el barbijo, eso que hicieron, y usted sabe lo que me cuesta respirar, y es como que le quieren poner un bozal al que trilla. Dice la palabra que no le van a poner un bozal al buey que trilla. Cuando le ponen bozal, vemos que ese bozal le impedía comer, le impedía a muchas cosas al animal que hiciera. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo, poner yugo de esclavitud, de miedo, y poner un bozal en los hijos de Dios para que la palabra no siga corriendo. Pero como dice la palabra, dice, cielos y tierras podrán pasar, mas su palabra no pasará. Sabemos cantar un coro en la antigüedad, no pasará. Cielos y tierras podrán pasar, mas su palabra no pasará. Es así, hermanos, tengamos la convicción, tengamos la seguridad, que aunque los metan en el horno de fuego, vamos a pasar presión, van a querer intimidarnos, nos van a querer meter en lugares de cárcel, pero sabemos que aunque estemos en lugares de eso, como
le pasó a José. Cuando Dios está con nosotros, no hay cárcel, no hay horno de fuego, no hay leones, no hay circunstancia que nos puedan detener en el nombre de Jesús. Y este ayuno es para quebrar esos yugos, como decía la pastora, es el mes 6, donde empieza el cansancio, donde empieza las fuerzas a decaer, pero el texto que pone la pastora Lorena en el Salmo 92:10, ¿era Lorena? 92:10, que Él nos va a dar fuerza como un búfalo, que Él nos va a dar fuerza como un toro. ¿Vieron los toros cuando se los quieren manear? Sí, anda a tenerlo vos, ¿no? Anda vos a ver si podés tener un búfalo. Esa fuerza es la que Dios te quiere dar en este tiempo de ayuno y oración. Ya lo estamos terminando y vemos que el enemigo no va a poder. Hay victoria, cantaban los chicos, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas porque hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá ni va a poder en este tiempo someternos, no va a poder poner bozal en nuestra boca porque su palabra va a correr. Y aunque Él quiera dañar a nuestras almas, no podrá, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si te faltan las fuerzas, si has decaído en este tiempo, la palabra dice así en Isaías capítulo 40, versículo 29, 30 y 31. Dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque no esperamos a un sistema perverso, a un sistema educativo perverso, a un sistema económico que se quiere hundir. No esperamos a una fuerza de seguridad que está corrompida, sino que nosotros esperamos a Jehová. Y dice que tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Las águilas nunca están por abajo de las circunstancias, siempre vuelan sobre las circunstancias. Ustedes vean un documental de cómo trabajan las águilas, y las águilas lo único que bajan para abajo es cuando vienen a buscar comida, pero siempre están arriba de las circunstancias. Por eso dice la palabra: levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa, hermano, de los que esperan a Jehová. Esa es la promesa de los que esperan a Dios. Pero es la promesa también del Espíritu Santo, que se va a levantar bandera contra el enemigo. Y el mismo Señor Jesús es el que está con nosotros, mayor. Grábense bien este versículo de 1 Juan: mayor es el que está con nosotros. Dice que Él va a levantar bandera por nosotros, y dice que Él nos va a dar la fuerza para que corramos y no nos cansamos, para que caminemos y no nos fatiguemos. En este tiempo el enemigo nos quiere cansar, porque cansa estar en la casa. A lo que estamos acostumbrados a salir. Miren, los chicos no quieren hacer la tarea porque ellos están acostumbrados a rodearse con sus compañeros, a juntarse, y el enemigo con este encierro es lo que nos hace privar de salir a recrearnos. Nos quiere cansar, nos quiere fatigar, quiere cambiar el sistema horario. Vieron que muchas veces la gente está acostumbrada a levantarse temprano y vemos que se cambia el día por la noche, porque la gente duerme hasta tarde, come tarde, se acuesta tarde y empieza a cambiar el sistema humano. Por eso el enemigo nos quiere cansar, pero Él no sabe que los que esperamos a Jehová tendremos nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús
te invito y declaramos en este tiempo de ayuno y de oración que te vas a levantar como una águila, que vas a correr y no te vas a cansar, que vas a caminar y no te vas a fatigar. Y aunque el enemigo venga con palabras de miedo, de intimidación, de quererte poner un bozal, no te podrán callar porque somos la voz de Dios. Dios los bendiga, vamos a orar. ¿Qué le da? 9 menos 10. 9 menos 10. Vamos a dar tiempo para orar y hermanos, esta es la palabra de fe. Mayor es el que está con nosotros. Dice que la fe es certeza, dice la palabra de la que no se ve, es la fe, la certeza y la convicción de lo que no se ve. Algo nuevo viene después de algo viene para algo viene nuevo para tu familia, créelo en el nombre de Jesús. Dios no te va a desamparar, no te va a dejar, como estuvo con Daniel, como estuvo con los 3 amigos en el horno de fuego, no te va a dejar, no te va a desamparar y va a estar contigo hasta que nos venga a buscar. Dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, hambre, y tantas cosas que describe Pablo, pero nada nos podrá separar del amor y la misericordia de Dios. Dios bendiga su palabra, los animamos a que sigan orando, a que sigan cuando puedan ayunando. Dios los bendiga, gracias por estar del otro lado. Valientes son los que se levantan en este tiempo, como los 3 amigos, y él con esa convicción de que sabemos que Él está con nosotros. ¿Ah? Sabemos que Él pelea por nosotros. Dice que Él va delante nuestro como un poderoso gigante, como el león de la tribu de Judá. Dice que nos da fuerza como la de un búfalo, dice, como la de un toro, dice la palabra. Fuerzas que son sobrenaturales. En este tiempo, para no cansarnos, tenemos que pedir que vengan fuerzas sobrenaturales sobre nuestras vidas. Dios los bendiga. Vamos a orar, pastor, ¿querés orar para terminar? ¿Ah? Vamos a orar y vamos a declarar esta palabra de Dios que Isaías terminaba diciendo cuando comenzaba este ayuno, que las personas que ayunan rompiendo yugas en el pobre, en el angustiado, las personas que hacen un ayuno de esta forma y con este sentimiento, con esta mentalidad, dice, hay una promesa para esta gente, que la quiero soltar porque creo que esto es lo que necesitamos en este tiempo. Dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esta es la gente que Dios levanta en este tiempo. Esta es la gente que comienza un tiempo nuevo. Esta es la gente que hizo el ayuno con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Y esta es la gente que Dios va a levantar. Va a ser como un huerto de riego, un lugar fértil, donde todo lo que Dios deposite en las vidas de estas personas darán fruto porque son huerto de riego, son tierra deseable. Y dice la palabra que son como un manantial de aguas cuyas aguas nunca van a faltar. Presencia del Espíritu Santo no te va a faltar. Y también dice que los tuyos, tus hijos, tus nietos, te está dando una promesa generacional. Dice que edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación y generación levantadas. Esta es la gente
que ha hecho un ayuno conforme al corazón de Dios en este tiempo. Será gente edificadora, gente que va a levantar calzada, gente productiva en el reino y llena de la presencia de Dios. Esta es una promesa que Dios te hace. Es una promesa que tenemos que apropiar en este tiempo y declararla, confesarla y nunca limitar lo que Dios dice de nosotros. ¿Oramos? Oramos así, no nos tardamos más. Papá del cielo, te damos gracias. Te damos gracias porque en el primer día, en el segundo día y hasta este tercer día hemos visto tu presencia obrando en nuestras vidas. Gracias por ayudarnos. Gracias porque cuando nos sentíamos débiles, tú nos fortaleciste, Señor. Qué hermoso que eres, Señor, con nosotros. Gracias por hablarnos. Gracias por romper cada atadura que teníamos. Gracias por soltar cada atadura, cada ligadura de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por romper cada yugo generacional que veníamos trayendo, Señor, de nuestros antepasados. Gracias porque hubo yugos que fueron rotos al instante, en el primer día, por el poder de la palabra, por el poder del nombre de Jesús, activándose en cada vida. Gracias, Señor. Gracias porque mis hermanos, mis hermanas, comienzan un nuevo tiempo. Gracias, Señor, porque cosas buenas vienen de camino. Gracias, Señor, por este tiempo de rompimiento. Gracias, Señor, porque has quitado las cadenas. Gracias, Señor, porque lo que nos limitaba, tú lo has quitado. Gracias por traer visión, restauración, poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Gracias por cada familia, por cada hogar, por cada hombre, por cada mujer que estuvo haciendo un ayuno, que estuvo poniéndose en la brecha para clamar, interceder por los suyos. Gracias, Señor, por lo que tú tocaste en este tiempo. Gracias por lo que vas a levantar en próximos días. Gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús, declaro que somos una generación que se va a levantar para reparar, para edificar y para ser restauradores de nueva generación. En el nombre de Jesús, entregamos este ayuno y que toda la gloria, toda la alabanza sea para el Rey de Reyes y el Señor de Señores, al que nos redimió con su sangre, al que nos hizo aceptos en el amado. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, al que lleva escrito en su muslo, fiel y verdadero. A Él sea la gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos. Amén. Gracias. Vamos a decir en el primer día, cuando digamos en el primer día, lo hizo. En el segundo día lo hizo y en el tercer día lo hizo. Pero lo hagamos convencidos de que Dios lo hizo posible, de quebrar yugos, de cortar cadenas, de desatar ligaduras. Vamos. ¿Ah? En el primer día lo hizo. En el segundo día Lo hizo. En el tercer día Lo hizo. ¿Qué lo hizo? Cristo. Dios los bendiga. Lo estamos viendo el domingo. Acuérdense que el domingo es el día del Señor. Preparen las mesas. Vamos a honrar a nuestro Dios. Vamos a honrar la obra de Cristo, vamos a honrar al Salvador de nuestras vidas. Por eso le demos lo mejor a nuestro Señor, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Dios los bendiga y un abrazo para todos. Bendiciones y bendecida semana.